Guatemala para la mesa, 10 pesos. La Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca, a través de Casa de la Ciudad, presentan Ciudad Abierta, un espacio para la reflexión y diálogo colectivo sobre el origen, desarrollo y conservación de la ciudad. La ciudad es casa de todos. En esta sesión de Ciudad Abierta, entrevistamos a Franklin Velarde Herz, maestro en estudios urbanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Impartió en Casa de la Ciudad 2 conferencias: Procesos de Urbanización en América Latina y Espacio Público Popular, la ciudad en laderas. Charlas sobre la relación de las formas de urbanización popular y los procesos de producción y apropiación de los espacios públicos, tratando como caso de estudio la zona de Mariscal de Cáceres, en la ciudad de Lima, Perú. Franklin es sociólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en espacios públicos y urbanismo popular. Es cofundador del colectivo Común Espacio, donde a través de las artes se interviene en el espacio público, innovando en la gestión del patrimonio. Actualmente es docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión. Es miembro de un laboratorio para la transformación de la ciudad dedicado a temas de vivienda social, urbanismo, gobernanza y sociedad. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudié sociología. Al tiempo empecé a trabajar en los proyectos urbanos integrales, que eran unos proyectos muy nuevos en la ciudad de Lima, que buscaban justamente generar procesos de rehabilitación urbana en la periferia de la ciudad. Y era un equipo bastante interdisciplinario, habían arquitectos, habían urbanistas, geógrafos, sociólogos, la mayoría éramos muy jóvenes. Y se formó como un laboratorio urbano, ¿no? Teníamos que generar estos procesos de rehabilitación que fueron participativos, trabajamos con la comunidad. Y aunque el programa, los proyectos urbanos integrales no se llegan a ejecutar porque la siguiente gestión, que es la actual gestión de la Municipalidad de Lima, no le interesó llevar a cabo estos proyectos, se generó, como creo yo, un grupo de gente muy interesada en el tema urbano, ¿no? Entonces muchos de ellos se fueron a trabajar a otros municipios y un grupo de nosotros nos fuimos a estudiar fuera. En mi caso, yo me fui a Flaxo, a la sede que está en Ecuador, a estudiar la maestría en estudios urbanos. Y bueno, yo siento que me sirvió mucho primero esta experiencia de trabajo, que era como un laboratorio interdisciplinario, en donde como una serie de perspectivas o de habilidades teóricas, técnicas en el uso de programas como AutoCAD o ArcGIS fueron compartidos, ¿no? Desde los arquitectos hacia los geógrafos, de los geógrafos hacia la gente que venía de las ciencias sociales o viceversa. Y creo que se generó una generación de investigadores o de gente que trabaja en el tema urbano muy bueno. Y de ahí me fui a Flaxo y mi tema de tesis fue el espacio público en la ciudad popular, que en realidad me parece que era como una extensión del trabajo que había estado haciendo, un montón de dudas que me habían quedado del trabajo que habíamos estado haciendo y eso lo transformé en mi investigación. Y claro, finalmente para intentar como entender el espacio público en estas periferias que se van tejiendo en las ciudades, hay que entender los procesos de urbanización que la estructuran, los procesos de consolidación que finalmente las están, valga la redundancia, consolidando, densificando, y los actores que están participando en estos procesos, ¿no? Ya sea la comunidad, sea el Estado, sea el mercado, formal o informal. Entonces, finalmente para estudiar un componente urbano como el espacio público, uno tiene que entender los procesos que estructuran la ciudad. Y para hablar de la periferia también tienes que hablar del centro de la ciudad, porque finalmente la ciudad es un sistema, ¿no? Que se retroalimenta. Bueno, tuvimos aquí la oportunidad de que tú nos brindaras 2 conferencias, 2 charlas en Casa de la Ciudad acerca de estas investigaciones que has desarrollado, específicamente hablando del caso de las laderas en Lima. ¿Qué valor crees que tienen este tipo de investigaciones que se han realizado sobre la producción popular del hábitat en un paradigma donde las decisiones de modificación urbana provienen de las autoridades y no de los propios ciudadanos? Claro, en la conferencia en realidad también es la sumatoria un montón o una serie de investigaciones que se están dando en Lima, desde
investigadores como Pablo Muñoz y David Labarte, que escriben un artículo que compara los procesos de rehabilitación urbana que vienen desde el Estado, justamente en Colombia, en Medellín, en Perú, o Luis Rodríguez, que ahorita es el director del grupo de investigación CONURP en la Universidad Católica, o Pablo Vega Centeno, que también hace investigación sobre espacio público y movilidad y mujer en las periferias de Lima. Se intenta como captar esta serie de investigaciones y claro, la primera conferencia es más un ejercicio teórico y de experiencias que están habiendo en América Latina para enfrentar estos temas. Yo creo que la forma de investigar, digamos, el papel que el Estado ha estado teniendo es, como diría, no sé, Rodrigo Salcedo, hacer una suerte de arqueología de los procesos de urbanización, ¿no? Entonces eso nos llevaría primero a una entrada probablemente muy histórica de ver cómo el papel que el Estado ha jugado históricamente en las ciudades latinoamericanas, no quiero establecer etapas, pero digamos desde el 20 hasta el 40, cuando el Estado básicamente reprimía a las poblaciones que estaban ocupando informalmente el suelo, o a partir de la década del 60, en donde el Estado comienza a ordenar el acceso al suelo y a valerse de la consolidación por parte de la comunidad, asistir la consolidación que la comunidad ya tenía hacia sus vecindarios, o finalmente en los 90, donde hay experiencias donde el Estado simplemente se repliega, que es el caso de Lima, y el Estado ya no quiere tener mayor participación en la consolidación de las periferias de la ciudad. Entonces creo yo que lo mejor que se puede hacer es ver o estudiar las experiencias que se están teniendo en América Latina, bueno, finalmente la exposición es sobre América Latina, para afrontar estos problemas o el problema que las periferias están significando, ¿no? Ya sea proyectos donde se ha intentado surtir de vivienda nueva, como es el caso de México, me parece que el Estado construye vivienda en las periferias y tiene un problema serio, digamos, un problema que se podría denominar los con techo, al igual que en Chile, en donde la vivienda es de mala calidad, está mal localizada, no se adapta a las necesidades de las personas, la gente abandona los programas de vivienda, la gente los abandona pero ya queda endeudada. Hace experiencias como la peruana, en donde el Estado no ha construido necesariamente vivienda, pero sí ha ordenado el acceso al suelo y ha asistido a la autoconstrucción del entorno urbano, ¿no? Entonces hay distintas fórmulas que el Estado ha estado empleando a lo largo del siglo XX, inicio del siglo XXI, para resolver el problema de la vivienda. Y creo que estudiarlas finalmente nos llevaría a replantear nuestras fórmulas, a rescatar probablemente iniciativas que fueron útiles en algún momento, a replantearlas, a contextualizar iniciativas que se dan en otros países. Yo creo que finalmente la conclusión es que el problema de la vivienda no se ha resuelto edificando vivienda, ¿no? Sea el caso chileno, el caso brasilero, el caso mexicano, donde el Estado intenta construir vivienda, no se está solucionando el problema de la vivienda, o no se está construyendo un hábitat de calidad, o se está más bien como construyendo unidades fragmentadas, ¿no? en la ciudad. Y la gente no desea vivir ahí porque vive en la periferia, vive muy lejos, no tiene acceso a servicios, la calidad del entorno es muy mala, no hay capacidad, libertad constructiva, la gente no puede edificar sobre la vivienda y densificarla para futuras generaciones. Entonces, construir vivienda no ha significado resolver el problema de la vivienda. Y en el caso de las apuestas estatales por la consolidación progresiva del entorno urbano, han pasado los años y los entornos urbanos no se han consolidado como pensaban. La organización vecinal tampoco ha resultado hacer lo que la gente pensaba, ¿no? Entonces creo que para eso serviría en estos casos estudiar los procesos de urbanización, ¿no? Tener muy claro las fórmulas que se han usado, los actores que han participado. Creo yo que ya hay capacidad de mirar hacia atrás y tener 30 o 20 años de distancia desde el inicio de algunas políticas públicas para sacar conclusiones ya importantes, ¿no? Yo creo que finalmente en el caso de América Latina el Estado usualmente son estados precarios, débiles, centralizados en las ciudades capitales, con pocos recursos, muy jerárquicos y en algunos casos poco democráticos, ¿no? Entonces me parece que la planificación institucional no siempre avanza a la velocidad con la que la ciudad avanza o las dinámicas de la ciudad cambian, ¿no? Ahora, esto no es algo nuevo, me parece que no es algo nuevo, pero en todo caso siento que sí hay una suerte de desidia a la hora de planificar, y si se planifica, de seguir lo planificado o traducirlo a través del tiempo a las necesidades de las personas, ¿no? En este sentido, creo que apoyarse en la comunidad o tener estrategias más participativas para estar actualizando los planes o estarlos adaptando
serían estrategias más útiles. Pero el tema de la participación me parece que aún está como una etapa muy embrionaria en el caso de América Latina, ¿no? Creo que por momentos es una suerte de moda, entonces los municipios dicen que van a tener una estrategia participativa, pero al final simplemente es un título y no se logra plasmar finalmente con lo que la gente quiere o con lo que la gente desea. Entonces creo que por ese lado no hay un respeto hacia la gente y hacia lo que la gente puede proponer o incluir a la gente de forma participativa, democrática, horizontal, creativa a los procesos de planificación. Y finalmente la gente termina planificando su entorno urbano sola, ¿no? Al margen del Estado. Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que finalmente la gente se hace cargo de su territorio, se apropia, edificará, consolidará algunos espacios de acuerdo a sus necesidades, y esos espacios serán flexibles de acuerdo a las necesidades de las personas. En los contra, de todas maneras, están pensando bajo una lógica o proyectando la ciudad bajo una lógica de la necesidad de forma fragmentada hacia su comunidad. No están conversando usualmente con las comunidades del costado. No hay los recursos necesarios para consolidar de forma rápida los procesos que están planificando. No sé, creo que si el Estado asistiera a estos procesos de planificación o el Estado fuera una bisagra, ¿no?, entre la planificación urbana y estos procesos de autopensar la ciudad por parte de la gente, sería mucho más útil que separarlos, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y creo que la gente tampoco se ha acostumbrado a acudir al Estado a la hora de planificar la ciudad, ¿no? Usualmente el Estado muchas veces ha sido hasta enemigo de las mismas personas, de sus intereses y sus necesidades. Entonces sí siento que hay también una suerte de desconfianza hacia el Estado a la hora de convocarlo y que forme parte de los procesos de planificación. Entonces yo creo que por eso se genera como ese quiebre, ¿no?, entre un Estado que planifica y lo hace de acuerdo a sus intereses y de forma muy lenta y poco democrática y poco horizontal y de acuerdo a unos intereses muy particulares, y de la gente que intenta pensar la ciudad, intenta pensar su entorno urbano, pero carece de metodologías, de herramientas, por momentos, carece de recursos, y les es muy difícil generar una visión como más de una escala no solamente como vecinal, sino una escala como, no sé cómo denominarlo, zonal o metropolitana, ¿no?, de sus deseos o intereses. ¿Qué es la Casa de la Ciudad? Es un espacio cultural abierto al público en general. Busca ser un foro constante para el análisis y reflexión acerca del desarrollo de la ciudad y su impacto en la sociedad, así como un centro de encuentro de ideas que incidan en el desarrollo, conservación y mejoramiento en beneficio de sus habitantes, no solo dentro de este recinto, sino en la ciudad misma. Su principal objetivo es promover actividades que difundan conocimiento de forma constructiva y estimulante en torno a la ciudad. Generar también espacios de diálogo con expertos que motiven la participación activa de la sociedad y faciliten el entendimiento de los retos y la problemática actual, y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Conoce nuestras actividades en nuestra página www.casadelaciudad.org o búscanos en las redes sociales como Casa de la Ciudad. También puedes visitarnos en la calle Porfirio Díaz 115, esquina Morelos, en la planta alta, Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
It's only fun, but just because you're closer up and no love, I'm mostly numb. I'm lonely 'cause you know you were my Estamos de vuelta en Ciudad Abierta, charlando con Franklin Velarde Hertz, sociólogo especialista en espacios públicos y urbanismo popular. ¿Es factible considerar a la economía institucional como un modelo que regule el desarrollo urbano? Bueno, la relación entre el capital y la planificación, me parece que por ahí va la pregunta. Por ejemplo, en el caso peruano, ahora último, se destapó que eran las empresas privadas las que proponían ciertas cosas. Proponían hacer un bypass, proponían hacer una vía, proponían hacer algún tipo de equipamiento, iban a la municipalidad y les proponían hacer esta vía, ¿no? o este equipamiento o esta intervención. Y justamente como la municipalidad no tiene una planificación clara, o si la tiene no la respeta, simplemente como que cogía todas estas iniciativas privadas de hacer obra y las lanzaba, ¿no? De forma fragmentada o sin ningún tipo de planificación integral. Entonces era la empresa privada la que finalmente estaba promoviendo una serie de obras que no estaban pensadas para hacer de la ciudad un espacio más sano, más democrático, qué sé yo, sino estaban pensados sus intereses como empresa privada de ejecutar obra, de generar renta a través de las obras que iban a ejecutar. Entonces, finalmente ahí uno queda claro cómo funciona el tema de la inversión privada en la ciudad si es que el Estado se repliega tanto, ¿no? Es la empresa privada la que termina proponiendo cosas, pero no es en función a mejorar el sistema urbano, sino en función a mejorar la acumulación de capital o endeudar al Estado con la empresa misma, ¿no? Entonces creo que por ese lado el tema del capital o cómo se relaciona el capital a la planificación urbana, creo que la planificación urbana debe siempre dejar espacio al capital privado para que participe, pero es eso, ¿no? Dejar un espacio para que el capital privado participe. No a la inversa, que el capital privado desplace la planificación urbana y comience a plantear una serie de obras dispersas en la ciudad y fragmentadas entre sí, que responden más a intereses particulares que a un interés metropolitano. Y eso si hablamos del tema del capital formal o el mercado formal, digamos el mercado formal, porque si otro efecto que ha tenido que el Estado se repliegue es que comienza a aparecer, no sé, el mercado informal de suelo, ¿no? Finalmente es mercado el que está actuando ahí, y que deja espacio a una serie de inmobiliarias pirata o de traficantes de suelo, que son los que se están encargando de expandir la ciudad o planificar la expansión urbana de la ciudad, ¿no? Porque el Estado no se está encargando de eso. Entonces son las inmobiliarias las que trazan los nuevos procesos de urbanización o los traficantes de suelo de forma una escala más mediana, los que comienzan a generar esta expansión lotizada de la ciudad. Entonces mientras tienes al gran capital consolidando la ciudad compacta de acuerdo a sus intereses, tienes al capital como al mercado informal de suelo o inmobiliarias piratas, también condicionando la expansión de la ciudad a sus intereses, y nuevamente es porque el Estado se repliega, ¿no? Y lastimosamente porque la comunidad, por X razones, ya sea la misma precariedad o su condición de vulnerabilidad, no logran organizarse para defender sus propios intereses, o por la propia necesidad o precariedad, digamos, en las fronteras de la ciudad donde puede haber uso agrícola. El agro está tan abandonado que el dueño de la parcela prefiere vender su terreno y lotizarlo en viviendas, entregárselo a algún traficante para ser comercializado por viviendas y obtener algún tipo de capital y con eso seguir subsistiendo, ¿no? Porque el agro simplemente no le da. Entonces finalmente es eso, que el Estado se repliega y hace el gran capital que condiciona el desarrollo de la metrópolis a sus intereses y al flujo del propio capital, o el mercado informal de suelo que se encuentra usualmente en las periferias de las ciudades expandiendo la misma, son un síntoma de que el Estado está replegado y que la clase política no le interesa finalmente la ciudad, ¿no? Eso yo creo que es, dentro de esta relación entre capital y planificación, lo peor que podría pasar, que el Estado se desentienda de lo segundo y que el primero, que sería el capital, aproveche eso para desplazar un interés colectivo y situar su interés particular sobre la ciudad.
¿Qué podemos hacer para que las instituciones mejoren su funcionalidad? O sea, sobre todo en el tema de instituciones gubernamentales al momento de la planificación urbana. Bueno, algo que se observa muchas veces y que es una crítica que siempre he hecho, o bueno, no sé si siempre, pero cada vez que he podido o cuando lo pensé, lo he hecho, es que la gente que está como interesada en los estudios urbanos, o el urbanismo, la arquitectura, o las ciencias sociales en general, no les interesa disputar espacios de decisión, ¿no? O sea, que finalmente cargos públicos dentro de instituciones, no les llega a interesar, ¿no? O se quedan en el mundo de la academia, que es por momentos un mundo muy cómodo, o se quedan, digamos, trabajando en consultorías o qué sé yo, pero no se quieren meter no quieren disputar el espacio político, ¿no? Y no quieren disputar los espacios de decisión. Entonces, finalmente, y es obvio que los que van a acceder a esos espacios de decisión van a ser otro tipo de gente que probablemente defiende intereses privados o gente que tenga intereses muy particulares sobre la ciudad. Le dejamos el espacio a ese tipo de gente para que finalmente administre la ciudad. Entonces, eso es un mea culpa que debería hacer la academia hacia sí misma, ¿no? Desligarse del ámbito político y simplemente aparecer como dar sugerencias, pero nunca a comerse el trabajo de gestionar o administrar la ciudad. Yo creo que eso es una falencia dentro de las instituciones. Entonces, finalmente hay gente en las instituciones, que la institución tampoco es un ente abstracto, hay gente ahí metida que está tomando decisiones, y si es la gente menos indicada, la institución hará cosas muy poco productivas por la ciudad y tendremos los resultados que tenemos. La otra, me parece, otra forma también de cómo generar agencia o generar transformaciones, por momentos es fuera de las propias instituciones, ¿no? Que la misma gente se organice. Finalmente, eso pasa cuando la institución está en contra de la gente, como es el caso de Lima, de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que es una gestión que básicamente está en contra de la ciudad y en contra de la gente que la habita. Es la gente organizada la que logra frenar algunos proyectos de privatización de espacios públicos, algunos proyectos que buscan beneficiar otros intereses privados. Y la gente organizada la que finalmente logra parar estas iniciativas que vienen de las instituciones. Entonces, otra forma de generar cambios es que la gente logre organizarse y también logre en algún momento disputar estos espacios de decisión, ¿no? Porque finalmente, si siempre nos quedamos del lado reactivo también, o sea, siempre estamos como a la defensiva, que la Municipalidad Metropolitana hace una obra que finalmente no le conviene a la ciudad y la gente simplemente siempre va a estar como reaccionando a eso y oponiéndose, y nunca va a pasar a un segundo plano de proponer ciudad, de pensar ciudad, de planificar ciudad, de cuestionarse, de cuestionar la ciudad, tampoco van a haber propuestas, ¿no? Y ahí me parece que este vínculo entre la comunidad organizada y la academia y una clase política que sea más digna sería una forma de transformar esas instituciones, ¿no? Que aunque no son un ente abstracto, también tienen un componente que no es abstracto, pero también tiene una serie de normativas, de leyes, que por momentos son difíciles de comprender, por momentos la gente no los conoce. Mucha gente que entra a la administración pública se encuentra con una serie de trabas burocráticas, que son leyes, son normativas, que son difíciles de cambiar. Entonces sí se necesita gente preparada, pero con voluntad política, para cambiar la institución de forma estructural, sus normativas, sus leyes, la forma en que están como distribuida o administrada, y gente que trabaje dentro de la institución para generar cambios reales a la ciudad, ¿no? Pero es disputando espacio y decisión, y la academia tiene que asumir una postura finalmente, ¿no? Que es algo que tampoco no siento que se haga muchas veces, ¿no? Asumir una postura y decir, ya, esto está mal, esto se tiene que hacer, o proponemos esto. Bueno, es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero creo que hay gente o comunidad organizada que sí lo está pensando. No solamente quedarse en la parte reactiva, sino proponer ciudad y buscar alianzas para disputar estos espacios de decisión. Es lo que yo creo que podría funcionar bien. Ciudad Abierta es una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca a través de la Casa de la Ciudad, en colaboración con CorTV. Escúchanos por el 96.9 FM y 92.9 FM. CorTV Radio. La ciudad es casa de todos.